van con su show a Monte Sinaí, van con su show a sociovivienda, vestidos de G.I. Joe y dicen que han capturado cabecillas. Pero por favor, los cabecillas no están ahí en sociovivienda, no están en Monte Sinaí, no están en la Juan Montalvo. Los cabecillas están en San Borondón, están en los valles, acá en Quito. Es decir, son invisibles sus actividades y seguramente la lupa no llega sobre ellos, ¿no? Entonces, a mí que me digan realmente que están combatiendo el terrorismo cuando realmente hagan algo en contra del lavado, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso también, ya que lo menciona Viviana, en el caso de los jóvenes, aquí lo que se está aplicando es un juvenicidio, ¿sí? Es decir, la aplicación violenta para el exterminio de jóvenes que tienen ciertas características, ¿no? Ya lo decía René Girard, mientras más señales victimarias tengas, mucho más fácil va a ser que un rayo caiga sobre tu cabeza. El magíster Andrés Williams es nuestro primer invitado el día de hoy para tratar a profundidad lo que está sucediendo. Es verdad que los grupos delictivos, que los grupos terroristas de los GDOs en este momento están haciendo campaña por el no de manera violenta, como afirmó la ministra Plasencia. Andrés, buenos días. ¿Cómo estás, Viviana? Buenos días, Fran. Gracias por la invitación a este espacio. Sí, lamentablemente hemos visto una tergiversación y la puesta en escena de una narrativa que se orienta a desprestigiar a quienes estén impulsando la consulta por el no y no quieran apoyar las tesis del gobierno del presidente Noboa. Y esto obviamente es una repetición del guión que ya vimos también con el gobierno de Lasso, cuando decía que todos los que apoyaban, porque los que estaban en contra de su consulta eran narcoterroristas, ¿no? Es exactamente la misma aplicación del guión en el que se ataca al adversario, pero se deja de lado la reflexión y la discusión sobre los temas importantes que tienen que ver con la consulta, ¿no? Creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Andrés, ¿podría catalogarse como un conflicto armado interno la situación del país? Hay que recordar cómo inició todo esto para estar en este momento. Así es. Para empezar, todos aquellos que conocen en algo la materia de la seguridad y la defensa, para poder reconocer, digamos técnicamente, una fuerza beligerante como una fuerza armada en conflicto, necesita tener otras categorías que no necesariamente cumplen con las categorías que tienen los GDOs. En el caso del recurso legal que se utilizó para declarar conflicto armado interno, fue una aplicación legalista para poder sostener un discurso para la construcción de un enemigo a partir del terrorismo, en el que se necesita la intervención de las Fuerzas Armadas. Y recordemos que cualquier construcción de enemigo interno va a aludir siempre a la identidad nacional. Cuando hay crisis económica, recordemos lo que pasaba históricamente en Estados Unidos. Había crisis económica, guerra. Es decir, la guerra siempre terminaba siendo el espacio de unión, de identidad, de cerrar filas frente a un enemigo externo o interno. Y mostrar el patriotismo. Así es, y sí, que amenace justamente. Pasó con Bosnia, ¿no? Bueno, Mónica Lewinsky inclusive. Pasó con Bosnia, y es Irak, con las armas nucleares. Con las armas nucleares de Irak, o con el propio enemigo del terrorismo interno cuando derrumbaron las Torres Gemelas, ¿no? También impulsaron una campaña xenofóbica en contra de cualquier pueblo musulmán, inclusive dentro del propio territorio de Estados Unidos, a pesar de que pudieron haber sido ciudadanos americanos. Si tenían algún origen islámico, entonces eran terroristas. De ahí salió esta idea de que a partir del terrorismo, como dispositivo del discurso, funciona muy bien para momentos de crisis. Y es lo que hacia donde apunta este gobierno, justamente a poder unificar a la gente alrededor del enemigo interno, y que para esto deban apoyar la gente la consulta popular y el sí. ¿Cuáles serían las características principales para que un grupo sea definido como terrorista? Bien, de acuerdo a las tesis de seguridad clásicas, primero debe considerarse como tal
o autodefinirse como tal una fuerza en beligerancia por alguna consigna que dispute la soberanía estatal. Ese es el primer rigor. Por ejemplo, podría ser las FARC de Colombia. Las FARC disputan una soberanía, un territorio, y se declaran como tal fuerzas en conflicto por la disputa del Estado. En el caso de las FARC, de cualquier ente beligerante. Inclusive es interesante ver cómo en Colombia, mucho tiempo el gobierno colombiano se negó a darle la categoría de fuerzas beligerantes. Siempre se llamaba narcoterroristas, guerrilla, ejércitos irregulares. Muchas veces se negó el gobierno a darle esta categoría. Y nosotros sin más, sin que los GDOs tengan una reivindicación de disputa de soberanía, sin que tengan una identidad propia a partir de consignas que refieran a demandas sociales o históricas alrededor de su actividad ilegal, o tampoco que tengan ni siquiera la formación como para poder considerarse una fuerza en conflicto, ¿no? Ninguna de las tres categorías puede cumplir este GDO. Según la tesis del gobierno dice que estos grupos se han cooptado territorialmente en algunas ciudades, por ejemplo en Guayaquil, en algunos territorios de la ciudad de Guayaquil. ¿No podría ser un indicio de que realmente sí son parte de este grupo como terrorista? Ya, en este caso necesitaría que ese elemento que tú mencionas de la disputa del territorio sea disputa con el Estado y no con otros grupos del crimen organizado. Cuando la disputa que existe entre los GDOs por territorio es para el control del microtráfico, por ejemplo, para el control de las rutas de salida de la droga, para el control de los corredores logísticos que implican movilizar la droga de un lugar de almacenamiento a un lugar de exportación. Cuando se trate de este tipo de disputas, entonces lo que hay es una competitividad en el negocio ilícito del tráfico o del microtráfico, ¿no? Entonces no implica una disputa hacia el Estado. Es decir, el Estado no está en disputa para ellos. Quienes están en disputa son las otras organizaciones narcodelictivas, en este caso. De acuerdo. La última, y le doy paso a Viviana. Se nombró a más de 20 grupos en este conflicto armado interno. Podrían denominar, bueno, ¿por qué no se le toma en consideración dentro de esta narrativa de narcoterrorismo, por ejemplo, a la mafia albanesa, independientemente de que no se haya cumplido con estos parámetros de terroristas? Sí, la mafia albanesa, a ver, solamente una distinción. Una cuestión es que sean terroristas, podemos catalogarlos como tal por las acciones en las que el ejercicio del terror implica una intencionalidad comunicativa y una intencionalidad en cuanto a las demandas que deba plantearse desde estos grupos, ¿no? Y en este caso, cuando asesinan, cuelgan cuerpos con un mensaje específico, entonces es un ejercicio del terrorismo. Son terroristas, ¿no? Yo lo que digo es llamarlos de terroristas a ser unas fuerzas beligerantes para declarar un conflicto interno, eso es lo que no es apropiado. Pero en este caso, cuando tú mencionas los grupos que fueron identificados, inicialmente 20, luego fueron 36 incluidos, como 15 más, 15, 16 más, no incluía la mafia albanesa, justamente porque la condición extraterritorial de la mafia, en este caso, implicaba otra lógica. ¿Quién sabe? Yo me atrevería a decir, digamos es una especulación, no me consta, pero me atrevería a decir que en su radar no están estos negocios que de alguna manera se lavan con los negocios legales, ¿ya? Y en este caso la mafia, hay varios niveles o categorías para definir lo que son los grupos del crimen organizado o las pandillas. Tenemos en la unidad básica, que es la pandilla del barrio, ¿no? Unos cuantos chicos que se reúnen para protegerse y para poder subsistir, digamos, ¿no? Una cosa es protegerse del peligro que implica la calle. La calle es un mundo violento. Entonces necesitan organizarse para defenderse. Pero también la calle, el que está en situación de calle, también tiene que resolver sus necesidades básicas, ¿no? Entonces la motivación de la organización de estos grupos pandilleriles se orienta también para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, como el recurso. Y por eso sus primeros pininos en la acción delictiva
puede ser el robo, la extorsión, el hurto, ¿no? Delitos menores. Pero desde este grupo, esta unidad básica que es la pandilla, hasta pasando por el crimen organizado, un GDO, hasta llegar a la mafia, la estructura en intenciones, en objetivos, en logística, en formación, es completamente diferente. Y a lo mejor no... Serían los que hacen el trabajo sucio, por así decirlo, a los que sí se les considera como grupos terroristas, y a los que van y trafican en Europa. Por ejemplo, la mafia albanesa, cerca del 60% de la droga la provee en Europa. Así es. Podría ser los que no hacen el trabajo sucio, esos no les consideran así. Así es. ¿O será porque era cuñado de Guillermo Lazo, Danilo Carrera, quien tuvo los vínculos, según el caso del Gran Padrino, con la mafia albanesa? Sí, es probable que justamente la política criminal del Ecuador se oriente siempre hacia el último eslabón y no justamente a los eslabones desde donde se financian todas las actividades ilícitas. Digamos, es muy decidor, en todo caso, la omisión dentro de este decreto de que no se haya incluido a la mafia albanesa. De ahí, en cuanto a lo que mencionas del cuñado de Guillermo Lazo, bueno, está en investigaciones, pero no podría decir que la mafia albanesa solamente haya estado en su mayor apogeo en el gobierno de Lazo, ¿no? Yo diría que la mafia albanesa, primero, que es un fenómeno geopolítico, ¿no? Y como fenómeno geopolítico, digamos, sería hacer una investigación para saber cuáles son sus primeras operaciones en el Ecuador, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, las mafias albanesa e italiana siempre han estado trabajando en conjunto, ¿no? La 'Ndrangheta, la Camorra, terminan siendo subsidiarias de la mafia albanesa por la expansión que tiene luego de la Guerra de los Balcanes, de esta mafia y sobre todo el control de puertos. Entonces, de alguna manera, si lo pensamos en términos territoriales, el fenómeno albanés en el Ecuador data de unos 15 años atrás, más o menos, ¿no? Pero que cuando recién entró, digamos, tenía un encadenamiento con grupos más bien colombianos o peruanos, ¿no? Y aquí básicamente eran operaciones logísticas para camuflar el tema del envío de la droga. Pero desde esa época hasta acá, ya lo que tenemos es Ecuador como un punto atractivo para la inversión de la mafia albanesa. Inclusive un día vi un reportaje, no me acuerdo del medio, mentiría, pero era un medio nacional, donde hablaban de la mafia italiana, que tenía métodos mucho más sutiles y eran mucho más elegantes. Entonces era más o menos como estas propagandas de inversión, ¿no? Vas a hacer inversión, Ecuador es un excelente lugar, venga, la mafia de lavar dinero. Y ellos son muy elegantes, además, los italianos. Europeos. Entonces era cómico ver este reportaje, ¿no? Pero digamos, esto siempre ha sido algo que en el sistema político y económico aquí ha sido muy tolerado desde siempre, ¿no? Diría yo. Ahora, has mencionado cosas interesantes como la capacidad o la calidad de beligerancia de los grupos de los GDOs, ¿no? Y justamente en este contexto, el derecho internacional humanitario protege los derechos de quienes no son partes beligerantes en estas guerras internas, ¿no? Entonces, de un lado el Estado y de otro lado los GDOs. Pero, sin embargo, vimos videos de criminalización de jóvenes en los sectores populares de Guayaquil, de Durán. ¿Qué consecuencias puede traer todo esto a futuro al entender que no hay una capacidad declaratoria de guerra, digamos, interna, pero que sin embargo ha desencadenado todos estos problemas sociales? ¿Pertenecen esos jóvenes realmente a grupos delictivos? Yo creería que están en vida de situación de violencia y de criminalidad, ¿sí? Son la base social del narcotráfico y el microtráfico. No considero que sea apropiado llamarlos terroristas, porque eso implica en política pública que es la porción más vulnerable de nuestra sociedad, los jóvenes, niñas, niñas y adolescentes que se encuentran desprotegidos y que el Estado debe garantizar su seguridad. Ya tienen suficiente con la aplicación de la violencia para cuerpos desechables, que es lo que hace el narcotráfico con ellos, para que también el Estado venga y arremeta contra chicos pobres, como lo está haciendo, diciendo que es terrorismo, ¿no? Y está combatiendo el terrorismo.
y hablan de cabecillas. Yo me río porque van con su show a Monte Sinaí, van con su show a Sociovivienda, vestidos de G.I. Joe y dicen que han capturado cabecillas. Pero por favor, los cabecillas no están ahí en Sociovivienda, no están en Monte Sinaí, no están en las Juan Montalvo. Los cabecillas están en San Borondón, están en los valles, acá en Quito. Es decir, son invisibles sus actividades y seguramente la lupa no llega sobre ellos, ¿no? Entonces, a mí que me digan realmente que están combatiendo el terrorismo cuando realmente hagan algo en contra del lavado, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso también, ya que lo menciona Viviana, en el caso de los jóvenes, aquí lo que se está aplicando es un juvenicidio, ¿sí? Es decir, la aplicación violenta para el exterminio de jóvenes que tienen ciertas características, ¿no? Ya lo decía René Girard, mientras más señales victimarias tengas, mucho más fácil va a ser que un rayo caiga sobre tu cabeza, ¿ya? Esta es una frase que se habla a partir del chivo expiatorio, ¿no? Entonces, todas las odiosidades que tenemos como sociedad, en términos culturales, son xenofóbicos, del racismo, porque nuestra sociedad es sumamente racista. Entonces, todas las odiosidades, todos los complejos que tenemos como sociedad van a ir orientados hacia ese odio, hacia esos muchachos racializados, de culturas marginales, de culturas o de subculturas, que a la larga nosotros cuando vamos por la calle nos cruzamos la vereda porque nos da miedo de que nos hagan algo. Es decir, ya hay un odio en la población que termina siendo el combustible que ya destruyó el país en estos últimos 6 años y que ahora quieren seguir utilizándolo como combustible para un respaldo o una legitimación política de este gobierno y de la consulta que viene, ¿no? Hay un tema que yo te he escuchado hablar en varios medios de comunicación, justamente con tu expertise en seguridad, este término de la necropolítica, porque estamos además muy acostumbrados a la narcopolítica últimamente, todo el mundo habla de esto, nadie explica los términos, es como un lanzar narrativas, pero ¿qué es la necropolítica? Es justamente esto que decías hace un momento, hacer desechables las vidas de las personas. Correcto, sí. En un momento, yo ¿por qué prefiero hablar de necropolítica en lugar de narcopolítica? Porque la necropolítica va mucho más allá y abarca a la narcopolítica, porque la narcopolítica es una consecuencia de la necropolítica. ¿Qué es la necropolítica? La necropolítica es un ejercicio del poder, ¿sí? Del poder no necesariamente público, sino también privado, del poder económico, del poder mediático, ¿sí? En el que se ejerce una violencia no solamente como un medio para disciplinar, ¿no? Recordemos que Michel Foucault hablaba de la biopolítica, ¿no? Que el ejercicio del poder, del disciplinamiento para poder controlar la vida, para poder clasificar la vida, ¿no? Ahí estaban las cárceles, los hospitales, etcétera. Pero el fin era el disciplinamiento para la constitución de un Estado, ¿no? Que se encargaba obviamente de cuidar las élites, los intereses de las élites. Sin embargo, desde la pandemia hacia acá se ejerce necropolítica porque la política ejercida a partir del poder estatal, la política pública, es una política del desprecio, que tiende a definir qué vida vale salvar y qué vida no vale salvar. En el caso de la pandemia, del COVID, nosotros vimos en Guayaquil que había vidas despreciables para el Estado, ¿no? Vidas y cuerpos que no importaban nada. Entonces, ese fue un ejercicio deliberado de necropolítica, porque se aplica la política de la muerte para aquellos que no merecen vivir la vida, ¿no? Entonces, a partir de eso, podemos decir que el Estado, en el desprecio de la vida, podemos llegar de 2 hitos, ¿no? El hito de los muertos en las veredas de Guayaquil, en los ataúdes de cartón. ¿Quién brindó esos ataúdes de cartón? El Estado, ¿no? A través de un GAT, ¿no? Que era el GAT de Guayaquil, manejado por una élite en esa época. La vida es tan despreciable que tienen que enterrarlos en ataúdes de cartón. Entonces, desde ahí pasó algo con nuestra población y con nuestra sensibilidad y con la opinión pública, ¿no? Bueno, tan poco vale la vida humana, o tan poco vale la dignidad de la vida humana, que da igual que un cadáver se pudre en una vereda, ¿no? Lo que nos hace humanos justamente es aquello que nos permite la sensibilidad frente a la muerte, frente a situaciones que son muy dolorosas para cualquier persona, y que justamente nos hace que, si lo hablamos desde una antropología histórica, nosotros como especie humana enterremos nuestros cadáveres, por ejemplo. Pero en el momento en que cadáveres se pudren en las veredas de la ciudad y que el Estado hace caso omiso a la situación crítica y que prefiere pagar deuda externa, por ejemplo, como este
este ministro miserable, ¿no? En su momento, Richard Martínez, prefirió pagar la deuda externa en lugar de aplicar políticas para salvar a la gente, o prefirieron recortar o votar médicos cubanos. Recuerden que votaron médicos cubanos en la pandemia. Entonces ya ahí está pasando algo, no solamente como Estado, porque se inicia una aplicación de políticas de desprecio de la vida humana, ¿no? No importa si son pobres o ricos, pero hay un desprecio por la vida humana, ¿no? Entonces, a partir de eso, el neoliberalismo, cuando ya entra en su fase extrema, aplica medidas de necropolítica. Y lo vimos también en ese ejercicio de la contención de las masacres carcelarias, ¿no? Una cuestión en la que se divide la sociedad entre nosotros, los decentes, los que merecen ser salvados, los que merecen la atención del Estado, la seguridad, etcétera, a los que nos escoltan para ir a nuestras casas cuando es pandemia y violábamos el estado de excepción. Pero por otro lado están ellos, ¿no? Ellos que son los pobres, que no acatan el estado de excepción porque tienen que comer y porque tienen que trabajar. Eso sí, rápales la cabeza, dales palo, mételos presos, ¿no? Criminalízalos, ¿no? Que es el mismo ejercicio que hemos visto en las masacres carcelarias, por el desprecio de que el Estado no quería hacerse cargo de esto, y también lo mismo que vemos en la aplicación de las medidas de lucha contra el terrorismo de Daniel Noboa, ¿no? Es el mismo desprecio, y es el mismo desprecio de las élites. Entonces hay una continuidad en la aplicación de políticas de desprecio y de violación de la dignidad de la vida humana como política de Estado. Entonces lo que vivimos acá, más allá de la lucha en contra del terrorismo, más allá de la narcopolítica, es la necropolítica. Entonces, claro, en un país donde hay un desprecio por la dignidad de la vida humana, el narco ve y hace de las suyas, ¿no? Como lo que pasó en México con Ciudad Juárez. ¿Por qué no pensamos la relación que tiene el narcotráfico, la necropolítica con los asesinatos de mujeres, por ejemplo? Hay una relación muy estrecha, porque el desprecio no solamente se da hacia ciertos sectores, sino también a nivel del género. ¿No fue un desprecio acaso el asesinato de María Belén Bernal, el femicidio de María Belén Bernal en una escuela de policía? Estamos hablando en la escuela de oficiales de aquellos que se supone que deben proteger la vida, ¿no? Garantizar los derechos y no justamente perpetrar estos delitos atroces, ¿no? Tiene una relación muy estrecha el narco con los feminicidios y el exterminio de otro tipo de cuerpos. Niños, el tráfico de menores hoy en día se ha incrementado enormemente. A los niños los secuestran. O sea, ustedes no pueden ir con sus hijos en un barrio popular, mijita, espérame aquí que voy a la tienda, y lo dejas en el columpio porque quién sabe si lo secuestran, ¿no? Es decir, va muy asociado también con esta política en la que el Estado se restringe, o hay una contracción del Estado, se contrae el Estado para dejar de garantizar derechos. Entonces, lo que estamos viendo acá con este gobierno es la continuidad de una aplicación de un plan neoliberal, así de sencillo. Hemos perdido entonces la sensibilidad como sociedad, hemos alcanzado ese momento. La política ha logrado dividirnos como sociedad y estigmatizar a los que no merecen vivir con los que merecen vivir. De alguna manera sería la necropolítica. Y podría complementarse con lo que pasó en el Holocausto. Recordemos que al inicio mataban a los judíos y la gente se sorprendía, pero Andrés, ¿será que podríamos llegar a ese nivel en el que ya se veían pilas de gente, bueno, en ese tiempo en las calles, pero haciéndole como una analogía, podríamos llegar a ese momento, o ya estamos en ese momento con los cuerpos de los reos, por ejemplo, con la importancia de los derechos humanos, porque piensan que... Puentes, exacto, cuerpos colgados. Yo creería que la fase, lamentablemente, digo lamentablemente porque me duele mucho no habernos equivocado en el diagnóstico cuando se planteaba esto, cuando recién salían las masacres carcelarias, ¿no? Cuando recién se producían las masacres carcelarias, pensábamos que íbamos a llegar a este límite en el que la disputa social, que es normal en cualquier sociedad, la conflictividad social, es lo que produce el debate y la democracia y nos permite avanzar, ya llegó a un punto en el que no se resuelve en el Parlamento, no se resuelve en los debates, a través del uso de la palabra. La conflictividad social ahora se resuelve con la muerte, con el asesinato, con el magnicidio. Y justamente
creo yo que un hito importante de la necropolítica fue justamente el asesinato de Fernando Villavicencio, independientemente de que haya tenido un público seguidor o un público detractor. Nadie merece que por detractor o por opositor, lo que sea, la disputa termine en muerte, ¿no? Y en este caso, la muerte de Fernando Villavicencio fue un hito para poder llegar a un extremo al que tú mencionas que podríamos llegar en algún Claro, momento. inclusive acostumbrarnos a ver ciudadanos, incluso políticos importantes que tienen relevancia. Así es. El alcalde de Manta, la alcaldesa de San Vicente, concejales, Algo y que, cada vez más. algo que es inédito en el Ecuador, porque eso hasta hace unos 6, 7 años era impensable era muy esporádico. Sí, era muy esporádico, y cuando se daba era un escándalo y una conmoción social total. Y ahora es como que nos hubiesen acostumbrado a eso. Ahora nos quieren acostumbrar a eso, y nosotros como personas sensibles, humanas, debemos resistirnos a que nos lleven hacia ese punto. Y sobre todo porque cuando tú mencionas el Holocausto, ¿no? Hay esta condición de la banalidad del mal, ¿no? Que mencionaba muy bien Hannah Arendt, cuando ella fue enviada a cubrir el juicio de Adolf Eichmann, ¿no? Los juicios de Nuremberg, y ella se había dado cuenta de una condición para el ejercicio de este tipo de genocidios, en donde decían, bueno, si cada parte de la máquina de aniquilamiento, de exterminio, tiene una responsabilidad, digamos, y la responsabilidad es fraccionada por partes administrativamente, entonces al final, bueno, yo tuve una parte administrativa de la muerte de un genocidio, pero que al final esto me lava las manos o me exime de ser responsable de la barbarie, ¿no? Entonces, si lo trasladamos a nuestra realidad, creo que podríamos llegar a una banalización del mal, ¿no? Cuando ya decimos, bueno, sí, es algo tan banal que ya pasa el ejercicio antropológico de lo que está pasando en las cabezas de nuestros jóvenes, o nuestras propias cabezas, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a pasar, ¿no? En TikTok o en Instagram, todo se da de esta manera, ¿no? O sea, vas pasando y hay cadáveres, bueno, los pasas, o sea, cuando en realidad debería estremecernos, ¿no? Es un poco lo que veíamos el día de ayer con el tema del aluvión, el nuevo aluvión que se generó, ¿no? Sí hay un muerto, posiblemente 2, pero no son 28 como hace 2 años, ¿no? O sea, solo son 2 muertos. Entonces un poco se va perdiendo el sentido, el valor de la vida humana, ¿no? Y es un poco, es muy complejo comprender que si eres uno más apenas, ¿no? Y la consulta popular que plantea el presidente Noboa en este momento, ¿serviría para algo realmente? ¿Daría una solución real a lo que estamos viviendo? Porque ya no quedan esperanzas como ecuatorianos, creo yo, ¿no? Yo creo que la respuesta a tu pregunta es un rotundo no. Primero porque es como el ejercicio al que ya también nos quieren acostumbrar para la democracia plebiscitaria o mayoritaria de los referéndums y de las consultas populares, es que seamos conducidos por el propio odio o por el propio miedo para poder ser manipulados hacia una intención de voto, ¿no? Ya lo hizo Moreno en su momento, le funcionó hasta cierto punto, de alguna manera lograron hacer algunos cambios que le permitieron a este país el inicio de la desinstitucionalización con el Trujillato. Luego lo intentó hacer Lasso, le salió muy mal, le salió el tiro por la culata en un momento crítico en donde no gozaba de tanta popularidad. Yo creo que en el caso de Noboa, están jugando con la gran popularidad con la que contaba hasta hace poco, pero yo entiendo que, de acuerdo a las últimas encuestas, esta popularidad ha venido de más a menos, y hablamos más o menos de un 40-50% de popularidad, si no me equivoco, en algunos análisis que han existido de algunas firmas, y que con los últimos incidentes, bueno, ahorita apenas tenemos ya 2 semanas, me parece, ¿no? Dos semanas y media para que se dé la consulta. Yo creo que el pueblo no es tonto, yo creo que el pueblo no se deja engañar, sobre todo por un factor. En lo otro podríamos decir, sí, esto va a acabar con el narco, esto va a acabar con la violencia. Ya sabemos que es una consulta para poder
acabar con lo que queda de derechos laborales, acabar con lo que queda de soberanía en el país, con el tema de los arbitrajes. Creo que estas son las dos preguntas claves a las que hay que decirles que no. Sin embargo, quieren camuflar todo en temas de seguridad, cuando con seguridad no se va a solucionar absolutamente nada. Es más, creo que se va a agravar. ¿Qué solución trajo la extradición en Colombia o en México? Tienen extradición. Y sin embargo, desde la época de los carteles de Medellín y Cali, lo único que ha hecho es crecer el narcotráfico. Lo que pasa es que se ha institucionalizado y ya no es tan sanguinario como antes, pero Colombia sigue siendo el proveedor más importante de cocaína de la región, ¿no? Colombia, Perú, Bolivia. Entonces, a mí esto me queda debiendo, ¿no? Yo también apuntaría ahí en relación a la consulta a un ejercicio en el que nosotros debemos preguntarnos: ¿ustedes tienen muertos en su familia o en su núcleo cercano, amigos, familiares, digamos, cercanos? Y yo te puedo decir, yo tengo un muerto. Dios quiera que no tengan muertos producto de la violencia, nadie de los que nos escuchan, pero habría que ver de cada 10 personas en el Ecuador, ¿cuántos no tienen un muerto? Entonces, pensando en ese muerto, en la dignidad de ese muerto, en la memoria de ese muerto, yo diría, si tenemos muertos, por favor, digámosle no a continuar con la política que nos ha llevado hasta donde estamos en el tema de inseguridad, ¿no? Porque cuando yo no sé, no me atrevería a decir una cifra, pero al menos yo podría decir unos 3 de cada 10 ecuatorianos han tenido víctimas mortales producto de la violencia. Entonces, Y no solo eso, podría ser también robos, secuestros, esto que está pasando tan a menudo en las noches, así es. sobre todas las cosas. Andrés, y hay uno de los acuerdos que ha realizado Daniel Noboa con referencia a Estados Unidos para que pueda tener carta abierta en el país. Carta abierta inclusive si es que ocasionaran algunos daños, si es que pasara alguna cuestión con los marines de Estados Unidos que van a venir. Prácticamente van a ser, no puedo decir lo que sea, pero los ejemplos de Colombia, de México, inclusive cuando teníamos la base de Manta, niñas violadas, me deja mucho que pensar. ¿Esa es la solución, decir que Estados Unidos venga a darnos una mano al país? Claro que no, definitivamente no. Veamos los resultados del Plan Mérida, ¿no? No me crean a mí, googleen. Chicos, googleen lo que fue el Plan Mérida y ustedes podrán darse cuenta que los Estados Unidos no están interesados para nada en combatir el narcotráfico. Lo que se vio, miren también la curva de muertes violentas en el Ecuador desde la época neoliberal hasta ahora, y vamos a ver una curva alarmante en donde cuando estaba la base de Manta, la curva seguía en ascenso. Es decir, la base de Manta no paró para nada el crimen organizado ni el narcotráfico. Todo lo contrario, a veces me parece que por lo que vimos en el Plan Mérida, lo que hacen los Estados Unidos es cuidar sus ganancias en el mercado de la droga, ¿no? En realidad son árbitros de quién es ahora sus aliados y quién mañana no es su aliado. Como Saddam Hussein, esa es la lógica de la política exterior norteamericana, que se la puede ver en la guerra, como también en la guerra contra las drogas. Osama Bin Laden también, antes tenía varios. Exacto, ellos fueron Estados Unidos. Sí, ellos fueron creados por el propio Africón, el propio Asiacón, ¿no? Que son los ejércitos de los Estados Unidos para intervenciones militares, ¿no? En este caso, el ISIS, Al Qaeda, digamos, en algún momento han sido aliados convenientes, ¿no? En Rambo 2, me parece, los talibanes son los mejores aliados de Rambo, ¿no? Para combatir a los soviéticos. Saddam Hussein fue su mejor aliado también en la primera guerra del Golfo, ¿no? Entonces, digamos, los Estados Unidos siempre juega a ese doble estándar. Y lo mismo los rusos mismos fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial contra Alemania. La industria cultural la apoyaba. Así es. Y de la mano con eso, las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional que se han venido imponiendo en el continente y en nuestro país, como la eliminación de subsidios, como el incremento de impuestos, la debilitación del Estado, debilitamiento del Estado, perdón,
¿cómo ayudan a la lucha contra la inseguridad? Porque en este momento estamos con un IVA histórico del 15% justamente en nombre de la inseguridad. ¿Cómo ayudan las políticas del Fondo Monetario Internacional en este proceso de lucha? No ayudan, desayudan por completo. Lo que nos ha dicho la evidencia científica es que con un Estado fuerte puedes combatir realmente el narcotráfico. Debilitas el Estado y el Estado se vuelve un espacio agujereado que permite permear y penetrar el crimen organizado en las instituciones, ¿no?, del Estado. Entonces, lo que necesitamos es recuperar Estado. Necesitamos más Estado, no menos Estado para poder garantizar la seguridad en la población. En este caso, las medidas del Fondo Monetario Internacional siempre se orientan a la reducción del Estado, al despido de personal, aumento del IVA, medidas regresivas que favorecen sus intereses, no los nuestros. Y en este caso, la subida del IVA no va a garantizar, más bien va a propiciar un caldo de cultivo para que, primero, la gente salga del país. Tenemos una ola migratoria escandalosa. Y por otro lado también para que la gente en su situación precaria encuentre la salida del narcotráfico, una salida viable a su situación. Y en este caso sí quisiera hacer mucho énfasis al tema de la educación, ¿no? Porque la educación como modo para poder salvar la crisis es la solución radical que va a servir mucho más que los fusiles, ¿no? Un libro es el arma más importante para poder combatir la delincuencia o la cooptación del crimen organizado. Tenemos un modelo importantísimo en Guayaquil de un colegio que se llama José Martínez Queirolo, con el profesor Oscar Bisueta, que está haciendo un trabajo fenomenal. Y el José Martínez Queirolo está en la Juan Montalvo, un lugar candente, ¿no?, donde hay sicariato, donde hay reclutamiento, donde hay control de ciertas bandas por el control del territorio. O sea, hay una disputa ahí muy grande. Y los chicos, los jóvenes del colegio, han podido ver o han podido recuperar su proyecto de vida con un método pedagógico que se está llevando ahí a cabo. Y es hermoso ver cómo los chicos, que digamos su paisaje natural es la violencia, a partir de este método pedagógico pueden recuperar su proyecto de vida y dicen: yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser médico, yo quiero ser profesor, y que ellos puedan recuperar su autoestima, puedan ser felices en medio de tanta delincuencia, en medio de tanta violencia. Es hermoso. Yo creo que el Estado debería orientarse hacia la educación. Más que nada, yo no veo que haya en el Plan Fénix, por ejemplo, alguna iniciativa que se oriente a buscar alternativas para que los jóvenes no sean cooptados por el microtráfico. No hay alternativas de deporte, en la cultura, en la educación. Y creo que eso nos está faltando, porque de lo contrario, aquel momento en que tú estás anunciando tan trágico va a llegar, y va a llegar cuando la seguridad se privatice en manos de grupos que ejercen la soberanía y que se la disputan al Estado. Lo que pasó en México, ¿no? Y esto es más grave, sobre todo cuando alertamos sobre la intentona de la ministra del Interior de querer dar competencias de seguridad a los municipios, ¿no? Y sin presupuesto. Sin presupuesto. O sea, ahí sí podemos decir, como dice el presidente Novoa, pero qué conchudos, ¿no? O sea, les deben meses de asignaciones presupuestarias y encima de eso quieren hacer cargo de la seguridad, ¿no? Eso, si algo se llama ser conchudos, es eso que están tratando de hacer con los gatos. Ya para ir cerrando, Andrés, y respondiendo a la pregunta del programa, ¿existe el Plan Fénix? ¿Es necesaria la consulta popular? Bueno, después de todo lo que hemos abordado, ¿cuál sería la otra verdad de estas dos premisas que ha dado el régimen de Daniel Noboa? Bien, en este caso yo siempre he sostenido que el Plan Fénix no es más que un discurso propagandístico. Yo siempre sostengo que el Plan Fénix no es un plan, es una operación, y el Fénix no es un fénix, es un cóndor, porque aquí lo que sí claramente se ha visto es que ha habido una sola cabeza que ha gobernado este país los últimos 6 años, ¿no? Y es la Embajada de Estados Unidos. Entonces el Plan Fénix es perder soberanía, el Plan Fénix es aplicación de medidas neoliberales camufladas con la situación de inseguridad que vive el país, y que por miedo la gente vaya a preferir que le claven 15 puntos de IVA, y que por miedo la gente vaya a preferir que le saquen la madre en restricciones
en regresiones de derechos laborales. Por miedo la gente va a aceptarte lo que sea, porque la gente siempre, por premisa general, prefiere perder la libertad a perder la vida. Entonces lo que estamos viviendo en el Ecuador es justamente que por miedo la gente vaya a aceptar todo lo que se le venga, ¿no? Y esto pues nos da cuenta de que el Plan Fénix ha sido un monumento a la manipulación mediática, ¿no? Y eso es a lo que no debemos nosotros caer, ¿no? No deberíamos caer en esto. Y qué bueno el espacio de reflexión que ustedes están propiciando como periodismo responsable para que estas cuestiones puedan difundirse cada vez más. Los felicito por su lindo espacio, a todo el equipo, y qué bueno que sigan habiendo estos espacios de discusión. Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado en La Otra Verdad. Seguros de contar con tu participación en futuros programas para analizar del tema de seguridad, también el tema político. Sobre el proyecto pedagógico que se está desarrollando en Guayaquil, que podría ser un gran ejemplo para este país. Sería muy interesante también que lo vengan a conocer. Podríamos tener algún tema específico, porque bueno, yo no soy pedagogo, pero hay personajes maravillosos que seguramente podrán contar también de primera mano la experiencia.